Hola pequeñitos hermanos, dicen, es un gusto compartir con ustedes esta clase, esperando que todos se encuentren bien. Mandamos un abrazo a la distancia. Recordemos que estamos estudiando el libro de los Salmos. Los Salmos son cantos judíos donde se alaba la grandeza de Dios. También hay salmos que nos hablan de la profecía, como el Salmo 22, que es el que estudiaremos hoy. Este salmo fue escrito por el rey David 900 años antes de que esto sucediera. Se dice que es un salmo profético, pero antes de saber el porqué, vamos a saber qué significa la palabra profecía. La palabra profecía significa es hacer la voluntad de Dios en pasado, presente y futuro. Cuando David escribió este salmo, fue en su tiempo presente, pero para nosotros hoy es tiempo pasado. Este salmo nos habla de la vida y la muerte de Jesús en la cruz. Nos da detalles de cuál grande fue el sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. También nos dice que ese grande sufrimiento fue por causa del pecado. Recordemos que el pecado nos separa de Dios. Recordemos qué es pecado. Pecado son todas las cosas malas que hacemos, como mentir, como robar, como decir malas palabras y muchas cosas más que no le agradan a Dios. En este Salmo 22 lleva por título Pidiendo ayuda y alabanza. David nos cuenta, como bien les dije, el sufrimiento que llevó Jesús en la cruz por el pecado de todos nosotros. La palabra de Dios en Romanos 3:23 dice que todos somos pecadores y que el pecado nos separa de Dios. Jesús dio su vida por nosotros y lo hizo por amor y por su propia voluntad. El sufrimiento de Jesús fue muy doloroso. Se predicen sus manos y sus pies serían traspasados. Vemos que literalmente sus pies y sus manos fueron clavadas. Y cuando él ya se encontraba en la cruz, no solamente fue este sufrimiento que ustedes ven aquí, sino que también echaron suertes por sus vestimentas, sus túnicas de Jesús. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesucristo, los soldados romanos la suerte le echaban precisamente porque eran como trofeos para ellos. Pero el momento más triste y de mayor sufrimiento de nuestro Señor Jesús cuando murió en la cruz fue cuando se sintió abandonado. La palabra de Dios en este Salmo 22, por eso lleva de título Pidiendo ayuda, porque Jesús clamó a gran voz. Esto quiere decir gritando, niños, a Dios diciéndole: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso fue el sufrimiento que Jesús llevó en la cruz, la separación de Jesús lejos del Padre. Jesús dio su vida voluntariamente y por amor. Dios nunca desamparó a Jesús. Dios siempre está con nosotros.
Y en los momentos más difíciles es cuando la presencia de Dios no nos abandona. Él es fiel siempre. Así es que, pequeños, así como Jesús, cuando estemos pasando un tiempo difícil, busquemos a Dios. Este salmo cambió precisamente de un clamor de sufrimiento a un momento de gozo, porque nuestro Señor Jesús, después que murió y resucitó, clamó a Dios y lo alabó, porque pudo ver la gloria de Dios y la obra de Jesús para darnos salvación. Nosotros somos salvos por la muerte y la resurrección de Cristo. Con esto termino, niños. Cristo murió y resucitó, y ahora vive en cada uno de nosotros. Nuestro gozo es porque somos salvos por Cristo. Nuestro gozo es porque Cristo vive en cada uno de nuestros corazones, dándonos salvación. Las profecías que se cumplieron fueron 4. Precisamente el nacimiento de Jesús, la predicción de que sus manos y pies serían traspasados, la crucifixión, la suerte echada por sus vestidos. Fueron las profecías que se cumplieron con la muerte de Jesús. Dios les bendiga, pequeños. Señor, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra, por nuestra vida y la salud, por la vida y la muerte de Jesús, por darnos salvación y el gozo de que tú vives en nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Anunciaré tu santo nombre en la congregación, te alabaré porque te busco, tú vives en mi corazón. Anunciaré tu santo nombre en la congregación, te alabaré porque te busco, tú vives en mi corazón, para siempre en mi corazón. Versículo para memorizar, Salmo 22:22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Salmo 22:22.